a día. Puede sentarse, por favor. Y después de cantarla, también queremos oírla. La verdad, la palabra del Señor. Y juntos nos metemos a la palabra de Dios, a lo que hemos venido. Hermanos, nosotros a lo nuestro. La palabra de Dios en nuestra mano. Y con esta oración, juntos decimos: Señor, en este momento dispongo mi corazón y mi voluntad para ser oidor y cumplidor de tu palabra en obediencia. Guíame con tu Espíritu Santo para ser transformado a la imagen de tu Hijo. Y decimos: amén. Estos días han sido un poco convulsionados acá en Los Ángeles. Han sido días turbulentos. Es que esta señora, Nury Martínez, la que fuera concejala, presidenta del Consejo Municipal de Los Ángeles, llegó al final del camino en su posición a exigencia de la misma comunidad angelina. Eso fue al hacerse públicos los comentarios burlescos, racistas y crueles contra un niño afroamericano y hacia la población oaxaqueña también, acá en la ciudad de Los Ángeles. Y en una larga carta que ella escribió a los ofendidos, al provocar un escándalo de grandes dimensiones que fue más allá del ámbito local, fíjese, el escándalo llegó más allá del ámbito local, porque hasta hace poco ella era una de las latinas más destacadas acá en el estado de California. Pero al verse expuesta, ella dio un paso atrás, solicitando una baja temporal en el cargo. Pero aferrarse al cargo, al puesto, de esa manera no le sirvió, porque con el paso de las horas, con el paso en que las horas aumentaban, también aumentaban las voces que exigían su renuncia completa al escuchar el audio completo de esta señora. Así que no solamente el alcalde Garcetti le pidió la renuncia total, también el gobernador Newsom le pidió la renuncia total. Y también el presidente Biden desde Washington le pidió la renuncia total. Y este fue el camino, el fin del camino para ella como concejal del ayuntamiento acá en Los Ángeles. Y todo por sus palabras burlescas que escalaron a otro nivel. Mis hermanos, es que hay que diferenciar una cosa. Hay que diferenciar el humor sano, ese del cual nos reímos todos, de ese que de pronto hasta es mentalmente saludable reírse sin cruzar la línea del irrespeto. Esa es una cosa. Pero otra cosa distinta es el humor burlesco. Ese humor que puede ser ofensivo, denigrante, humillante, racista, cruel. En otras palabras, el humor burlesco puede ser el arma de ataque que cualquiera puede usar hacia una persona por lo que es, por lo que hace o por lo que cree. El humor burlesco. Y precisamente de eso es que el texto nos habla el día de hoy. Vaya cosa, ¿no? No podemos ser y no podemos estar en un escenario tan real como el que acabamos de vivir en la ciudad de Los Ángeles con esta señora. Porque el humor burlesco puede ser el arma de ataque que usa alguien hacia otra persona por quién es, por lo que hace o por lo que cree. Y el apóstol Pedro en el texto del día de hoy es exactamente a lo que él nos quiere llevar a que nosotros consideremos. Allá en el capítulo 3 de la segunda carta de Pedro, él se va a referir, Pedro, al arma que tiene el incrédulo, como así,
como arma de ataque contra los cristianos y se llama burla. Esa con que el incrédulo busca perturbar a los creyentes por lo que ellos piensan, por lo que ellos creen, o sea, a nosotros. Y justo antes de que Pedro muriera, óigalo, justo antes de que Pedro muriera, ya él había adelantado que se iban a levantar falsos maestros en la comunidad cristiana al principio de la iglesia. Y estos falsos maestros iban a burlarse de algo muy importante en la doctrina de todo creyente. Y lo que Pedro está a punto de decirnos es que esa burla, óigalo, esa burla tenía que ver con la segunda venida de Cristo, de esta que hemos cantado, de esta que hemos creído, de esta que nos mantiene alerta día con día, porque puede suceder en cualquier momento. Es inminente la venida del Señor, va a suceder, es tarde o temprano va a pasar, pero estos falsos maestros al principio de la iglesia, en el primer siglo, ya se estaban burlando de ella, así, en tono de ataque contra los cristianos, diciendo que la segunda venida de Cristo era una farsa. Así que estos falsos maestros, la raíz de su burla era que, en vista que a este momento Jesús no había regresado, era una farsa esa venida y que por lo tanto ellos podían darse la licencia de vivir como querían, de vivir de una manera distorsionada, de vivir, como dice el capítulo 2, verso 14, con los ojos pero hinchados de carnalidad y de avaricia y de lujuria y de lascivia y de todo lo demás. Es que con eso ellos también querían distorsionar la doctrina, creando lagunas doctrinales, diciendo que como nunca viene, entonces es una farsa. Y como es una farsa, nosotros podemos vivir como querramos. ¿Se da cuenta? Lo vimos así en el capítulo 2 y Pedro desenmascara así vehementemente, sin tapujos. Él los describe, nos da sus características para que todos por igual podamos estar, hermanos, alertas y celosos de la palabra de Dios, de esta verdad que nos da ánimo. Ellos mezclaron la verdad de Cristo con la mentira, con la falsedad. Y aquellos que eran así ingenuos se comían la mentira completa, ¿sí? Así que hermanos, aquí en este pasaje que hemos visto anteriormente, Pedro les dice que estos falsos maestros, oigan, conocían la verdad. Se expusieron a la verdad, se acercaron a la verdad, pero aun cuando pudieron estar lo más cerca posible de esa verdad, al darse cuenta de lo que les podía dar vida plena y vida eterna, ellos retrocedieron. En vez de recibirla y en vez de tenerla, ellos retornaron a su vida antigua. Y por eso es que al final del capítulo 2 Pedro habla de que son como el perro que vuelven a su vómito, que son como el cerdo que vuelve ahí a devanarse en el fango. Es que estos, una cosa hermanos, distinta es acercarme a la verdad y conocerla, y otra cosa muy distinta es conocerla y apreciarla y poseerla. Eso es muy distinto. Tanto que muchos ellos eran parte de la comunidad, estaban allí en la comunidad, estaban cerca de los que celebraban esta verdad, pero nunca ellos la llegaron a tener. Ahora Pedro, después de ser tan vehemente, fuerte, serio, celoso de esta verdad, él, fíjese cómo comienza en el capítulo 3. Es que Pedro va a sacar su corazón pastoral. Él va a hablarnos allí en el capítulo 3, versos del 1 al 7, lo que continúa. Y para continuar con esto, es a través de dos principios que Pedro nos quiere compartir el día de hoy. ¿Quiere verlo conmigo? Vaya allí al capítulo 3, versos del 1 al 2, para encontrar el primer principio que usted puede apropiarse también de esta verdad. No solo conocerla, no solo afirmarla, sino también apropiársela en un día como hoy. Vaya conmigo, dígame que sí lo tiene a la vista, por favor. Sí. Segunda de Pedro 3, 1 y 2. Dice así: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento,
para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y del Salvador dado del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Primer principio, hermanos. El título que yo le di a este pasaje, a este mensaje es el fin de la burla incrédula. Porque lo que vamos a ver aquí no es humor sano. Lo que vamos a ver aquí no es un humor agradable. Lo que vamos a ver aquí es un humor negro, tóxico. Así es un humor de ataque. La burla del incrédulo hacia el cristiano se torna de tal manera que Pedro nos deja el primer principio. Y anótelo por favor ahí en su guía, porque el principio es este. La burla incrédula, este es el principio, hermanos. La burla incrédula no anula la pureza de la verdad. La burla incrédula no anula la pureza de la verdad. Y vamos, tenemos que ver entonces, así como Pedro descubre su corazón. Mire cómo comienza en el versículo, dice amados. Y en todo el capítulo 3, él lo va a repetir 4 veces allí. En el versículo 1 ha dicho amados. En el versículo 8 dice, oh, amados. En el versículo 14 también dice, oh, amados. Y en el versículo 17 dice, oh, amados. Oigan, es que Pedro ahora saca la mejor versión de su corazón, la mejor versión del llamamiento aquel que Jesucristo en 3 ocasiones le hizo la pregunta, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, le dice, tú sabes que te amo, entonces apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Y esto le quedó bien claro a él. Le quedó bien claro que este hombre iba a ser alguien que Dios iba a usar al principio de la iglesia. Y le quedó tan claro que precisamente eso es lo que está haciendo acá. Está diciéndoles, amados, esta es la segunda vez que llego a vosotros. Sí, en la primera carta dijimos ya, la audiencia de la primera carta es la misma de la segunda. De tal manera que él acá descubre su corazón de cuidado pastoral, así abnegado, sufriente por estos cristianos expuestos a realidades duras, pero también a realidades, hermanos, que va en contra de lo que creen estos cristianos. De esa burla crítica, hostil, incrédula por la fe que ellos tienen. Ahora veamos algunos detalles ahí, porque estos falsos maestros lo que buscan distorsionar en ellos, hermanos, y en nosotros, porque a fuerza de ser sinceros, todos hemos tenido gente, incluso en la misma familia, que se opone a nuestra fe. Quizás gente que tiene alguna otra confesión de fe, basada en cualquier otra tipo de creencia o de religión, pero personas que están en contra de que usted conozca de Jesucristo y que diga que Jesucristo es suficiente para su vida. Porque muchos otros creen en otras cosas que le adhieren al Señor para ser salvos. Cuando la Biblia nos dice que Él es más que suficiente para el perdón de nuestros pecados y para ser salvos y tener garantías eternas. Hermanos, cuando venimos a esta verdad, es que Pedro no se va a dejar nada. El hombre va a sacar todo de su corazón. Y él lo que está diciéndoles en el versículo, llego a ustedes por segunda vez porque saben que quiero. Porque saben que quiero, dice Pedro. Lo que quiero es a ustedes despertarlos, ponerlos en alerta. Y me llama la atención que la palabra despertar acá, sí, es de alguien que se sacude y es alguien que se despierta para que esté alerta. Sí, ¿recuerdan ustedes esa ocasión de Jesús en la barca con sus discípulos y que de pronto se viene aquella tempestad y que Jesús estaba allá al borde, estaba, dice, durmiendo, y que viene uno de ellos y le dice, Señor, despiértate porque ¿no ves que zozobramos? Y el Señor se despierta. Y el Señor es el dueño y control de la naturaleza. Él está alerta. Pues esa es la palabra aquí también. Hermanos, que estemos alerta, porque ayer, porque hoy, porque mañana, óigalo, le van a sobrar a usted, óigalo, le van a sobrar a usted personas en la misma familia, en el mismo vecindario, en el lugar donde trabaja, personas que se van a burlar de su fe.
Personas que se van a burlar de su fe. Y óigalo, se van a burlar en su cara. ¿Sí? Se van a burlar en nuestra cara. Ahora, es lindo como Pedro transmite aquí esto. Porque yo lo que quiero, dice, es ponerlos a ustedes en alerta y animarles, exhortarles, dice ahí que es animar a que ustedes, la verdad que conocen, ustedes puedan vivir día a día con ella. De tal manera que dice ahí en el versículo 1, al final, vuestro limpio entendimiento. Y ese limpio entendimiento acá se refiere a que ustedes tienen una mentalidad renovada porque conocen la verdad, porque poseen la verdad, porque la han hecho suya, y eso hace una extremada diferencia entre usted y cualquier incrédulo. Ahora, hermanos, hay algo más que el versículo allí 2 nos ofrece, porque en este principio de que la burla, por muy burlón que sea o burlona que sea la persona, no anula la pureza de la palabra, de esa palabra que transforma. Y aquí en el versículo 2, cómo es que Pedro deja ver otra vez su corazón pastoral. Mire, para que tengáis memoria, dice. Es algo que él ya ha dicho en el capítulo 1. Allá en el capítulo 1, si usted va al versículo 12, dice Pedro, les ha dicho ya, es que yo, dice, no voy a dejar de recordarles a ustedes esta verdad. Esta verdad, aunque ustedes ya la conozcan, dice, yo se la voy a estar recordando. Y luego allí en el capítulo 1 y también en el versículo 15 va a decir que ustedes tengan memoria de estas cosas. El corazón de Pedro es así, hermanos, de saber recordar la verdad. Esta verdad, para hacer de ella memoria. ¿Y cómo es que la palabra de Dios? Fíjese, porque allí en el versículo 2, Pedro presenta la palabra de Dios como la base, sí, como la base completa que hace la diferencia en todas las cosas. En el capítulo siempre 3 y el versículo 4 y 5, él va, o mejor dicho 5 y 6, él va a referirse que la palabra de Dios es la base. La palabra de Dios fue la base con la que Dios hizo todas las cosas. Y esa misma palabra creativa, poderosa y de autoridad de Dios también es la misma palabra que Él ha dado cuando se trata de juzgar al mundo. Es esa misma palabra. Es que Pedro está empapado de palabra. Pedro les transmite a ellos como a nosotros el estar alertas. Y por eso, hermanos, alertas, porque ahí en el versículo trata del realismo de la fe. ¿Cómo es esto de real en la fe? El versículo 2 habla de tener memoria de las palabras. Y note por favor en el versículo 2 el recorrido histórico, porque Pedro va a escribir allí que así es como las palabras han sido dichas por los santos profetas. Ahora yo le pregunto, ¿en qué coinciden todos los profetas del Antiguo Testamento? ¿En qué coinciden todos ellos? ¿Qué es el común denominador de todos los profetas del Antiguo Testamento? El común denominador de los profetas del Antiguo Testamento es la primera venida de Jesucristo, que el Mesías va a nacer, que el Mesías va a venir a este mundo, que el Mesías se va a encarnar, que el Mesías va a morir, que el Mesías va a resucitar, que el Mesías va a ascender al cielo y que el Mesías también va a retornar. Es que Pedro, cuando él como judío, entendiendo las sagradas escrituras del Antiguo Testamento, dice, hermanos, fueron dichas por los profetas. Y luego va a ser otro punto en la historia, allí en el versículo 2, dice que además de los profetas, también y del mandamiento del Señor. ¿A qué mandamiento se refiere? ¿Sabes que el pasaje hay que escarbarlo? Y cuando se refiere al mandamiento del Señor, sitúa ese otro punto de la historia en el momento en que Cristo estuvo en esta tierra. Jesucristo enseñó cuál es la verdad. Él mismo se propuso como la verdad.
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, todo lo que los profetas dijeron se cumple en mí. Y por eso es que tenemos que ir a Lucas, a ese momento de veras majestuoso en esa sinagoga de Nazaret, cuando él toma el libro del rollo del profeta Isaías y lee y les dice ahí precisamente: hoy se ha cumplido ante vosotros esta profecía. Qué cosa, ¿no? Vamos, díganme a eso para que saber yo que está despierto. Hermanos, es Pedro que dice el mandamiento del Señor Jesucristo. Mandamiento aquí en el contexto es la verdad de Jesucristo. Y luego también va a decir allí, en otro punto de la historia, en continuación, lo que siguió después de Jesucristo fueron, dice ahí, sus apóstoles que hablaron acerca de Él, que escribieron acerca de Él. Y lo interesante es esto, hermanos, que Pedro reconoce que no solamente Él está preocupado por la verdad que ellos tienen que conocer. Porque incluso al final del capítulo 3 usted puede leer ahí que si bien hemos dicho, Pedro no conoce a estos cristianos, pero nunca ha estado allí. Él les escribe a la distancia, les anima a través de una carta y de una segunda, pero también Pedro sí sabe que Pablo les ha visitado. De hecho, allí en el versículo 15 habla y 16 habla que Pablo les ha escrito a ellos también. Es que Pablo recorrió esos lugares que él menciona al principio. Es que Pablo ha estado allí. Y así como yo les presento a ustedes esta verdad, es la misma verdad que Pablo les ha dicho a ustedes cuando él les ha visitado. Así que, hermanos, aquí tenemos dos gladiadores de la fe, ¿no? Pedro por un lado y Pablo por el otro. Y hablando de la verdad del Antiguo Testamento y de la verdad del Nuevo Testamento, por un lado el Antiguo que lo predice y el Nuevo Testamento que lo completa y dice que la promesa se ha cumplido. ¿Qué pasa con el testimonio de los apóstoles que dice acá? El testimonio de los apóstoles, hermanos, es continuar lo que Cristo dijo. ¿Y qué fue lo que Cristo dijo? Es que verdad que es bonito recordar. Miren, una de las cosas preciosas que tiene el ser humano es que puede recordar. Y basta irnos allá a Juan capítulo 14, donde el Señor le dice allá a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y aun cuando yo viniere, dice, y aun cuando yo me fuere, regresaré y os tomaré a mí, para mí mismo. Eso es lo que dijo el Señor. Entonces, hablar del mandamiento es hablar de la realidad de la fe. En este principio, hermanos, es que la burla no anula la pureza de la verdad, por mucho que se burlen. No anula la verdad, por mucho que se burlen. Y los apóstoles también hablaron de otra cosa. No solamente que Cristo viene, me encanta por eso esa alabanza. Así como Mateo lo dice en el capítulo 24, ¿no? Así como el relámpago que sale en el oriente y va al occidente, así va a ser la venida del Hijo del Hombre con poder y gran gloria. Y oigan, el hecho de que Jesús venga es porque precisamente Él viene a juzgar a este mundo. Él viene a juzgar al incrédulo. Él viene a saldar cuentas. Y el mensaje de los apóstoles fue que Cristo viene como juez. Y mis hermanos, nos preguntamos, ¿no? O nos empezamos a preguntar, ¿cómo es esto? Porque la incredulidad o la burla del incrédulo, ¿qué hay en el fondo de la burla? Fíjense que es una pregunta muy interesante que necesitamos respondérnosla, porque ¿qué hay detrás de la burla? Cuando yo he platicado con gente que no conoce a Cristo y se burla de las cosas espirituales, he hablado con cualquier cantidad de gente y les he oído, y les soy honesto, muchas veces he reaccionado molesto. Muchas veces he reaccionado como retado a responderle a cualquiera.
Muchas veces he reaccionado también incluso casi que ofendiendo. ¿Qué hay detrás de la burla de una persona? Le quiero hacer pensar por unos segundos. ¿Qué hay detrás de la burla? ¿Qué es lo que una persona siente? ¿O qué es lo que una persona piensa cuando ofende lo que otra persona cree? Y de pronto, por la misma experiencia que quizás le ha pasado a usted también, muchas personas ofenden porque ni la persona, óigalo, lo que he descubierto yo es esto, que ni la misma persona sabe explicar lo que cree. Ataca su fe, ataca nuestra fe, pero son personas también que ni ellas mismas pueden explicar lo que creen. ¿Ya? Hablando con una persona muy intelectual, es la primera vez que alguien me ha dicho a mí, fíjense, decirme, es que yo te puedo explicar matemáticamente la evolución. Bien interesante. Y saben, yo he aprendido a tratar con gente así. Yo he tenido que, allá adentro, no volverme visceral. Allá adentro, contenerme. Porque quizás la reacción natural nuestra es, bueno, y decirle, no. Yo he aprendido a platicar con gente que de una manera muy elegante ofende. Y saben, una manera de responder a la burla es, tranquilo. Mire, respire hondo, cuente hasta 20. Y cuando escuché a esta persona decirme, yo te puedo explicar matemáticamente la evolución. Sí, un tipo muy intelectual. Le digo yo, y este es un secreto, aprenda a hacer elogios sinceros. Y le digo, wow, eso sí me parece muy interesante. Me gustaría escuchar más. Y siguió. Y en el momento preciso me permitió decirle, ok, ¿podrías tú explicarme matemáticamente tu código moral? Y se queda, ¿no? Sí, ¿me podés explicar, le digo, matemáticamente la evolución? Está bien, interesante concepto. Ahora, explícame matemáticamente tu código moral. ¿Qué te hace a ti ser malo o ser bueno? Y se quedó callado. ¿Y saben, hermanos? Hay gente, el incrédulo, se burla cuando ni ellos mismos saben explicar lo que creen. También lo que yo he descubierto es que el incrédulo subestima el destino. Subestima el destino. Para ellos no hay un cielo. Para ellos no hay un infierno. Para ellos es incertidumbre. Para ellos es caminar a gatas y a ciegas en esta vida, en el día a día. Así que lo que yo he descubierto con la burla incrédula es que el incrédulo se vuelve ambiguo. No sabe explicar lo que cree. Se vuelve y camina sin certidumbre. El incrédulo también hasta se coloca en un escenario neutral porque no sabe explicar nada. Y entonces este incrédulo también, su vocabulario mismo lo delata. Porque en su vocabulario está, ¿quién sabe si hay cielo? ¿Quién sabe si hay infierno? ¿Ya? Entonces, vida solo esta. Vivámosla entonces hasta donde aguante, ¿no? Y es que así es la burla. Hermanos, cuando yo pienso en esto y digo, y estaba pensando en esto, es que el incrédulo no sabe dimensionar ni siquiera su pecado. No sabe dimensionar lo cruel que es el pecado. Ni siquiera se da cuenta en qué condición está para ni siquiera tampoco discernir lo que le espera. ¿Se da cuenta de lo profundo que es esto? Es que también el incrédulo, con la burla que le hace a usted, sabe esconder sus miedos. ¿Ya? Sabe esconder. La burla es un disfraz que presenta para esconder sus miedos más profundos. Y la suma de todos esos miedos lo lleva a burlarse de usted, de que usted es un aleluya, de que usted es en fin, y le pone todos los apodos habidos y por haber. El incrédulo esconde esos miedos y rechaza de esa manera
la verdad. Ahora, hay algo que la burla, fíjese, por mucho que se burle, por mucho que disfrace, por mucho que con su burla quiera atacarlo a usted, hay algo que no puede, hay algo que no logra, porque, mis hermanos, también la burla no evita la revelación por la cual Jesucristo se manifestó en este mundo. Y lo dice el versículo 2 al final, dice, del Señor y del Salvador. ¡Ja! Óiganlo, porque en el texto original esto va acompañada de una fuerza que lo que tiene que Pedro acá llevarnos a nosotros a entender, hermanos, es que ese que fue Salvador, ese que vino como un cordero, ese que se entregó, que nació en un humilde pesebre y que nadie podía valorar eso, y que murió en una cruz como un criminal, pero murió siendo inocente y que es el mediador entre Dios y los hombres, pues ese que murió de esa manera es el que viene, dice, como Señor, como juez. Hermanos, enfrentamos una verdad que realmente tiene que llenarnos, la verdad del Señor y Salvador nuestro, en quien hemos creído. Ahora, yo estaba pensando, ¿qué son las típicas burlas que usted recibe? Y especialmente los que están en el college. Porque en la universidad, olvídense, cuando yo era estudiante y que sabían que era cristiano, me llovía a diario. Peor en la facultad de Derecho. Imagínense. Y entonces se burlan de usted diciendo, y tú eres de los que crees esas fantasías locas. Es que nosotros descendemos del mono. Y miren, sucede, cuidado chicos, por eso en el college le repiten tanto y le repiten tanto y le repiten tanto que el hombre desciende del mono, que terminan creyéndolo. Y creen en que el hombre, el ser humano, vino a ser el resultado de una evolución que comenzó con un renacuajo que se movió por ahí, ¿ya? Irracional al principio y que fue desarrollándose hasta llegar a ser esto. ¿Se da cuenta? Cuidado chicos en la universidad, cuidado ahí en el college, porque les puede llover. Entonces, hasta este momento Pedro dice, la verdad que tú has creído, por mucho que se burlen de ti, no anula la pureza de la verdad. Y mis hermanos, ¿cómo aplicamos esto? Este primer principio. Yo estaba preguntándome, hombre, ¿cómo aplicamos este principio? Y la manera en que yo lo aplico para mí y para usted es este. Recibe la burla de otros. Sí, es inevitable, sí, te lo digo. O sea, vamos a aceptar la realidad. Se van a burlar de ti en tu casa, con tu familia, con tus amigos, con tus allegados, porque no bebes con ellos, porque no te emborrachas con ellos. Y así dice Pablo en otras epístolas. Dice, estaría bien con ellos si fueran como ellos, pero no. Y se van a burlar de ti en familia, trabajo, etcétera. Y una manera de aplicar entonces es este: recibe la burla de otros con compasión. ¿Cómo es eso? Recibe la burla de otros con compasión. ¿Por qué? Porque es gente que actúa en ignorancia. Es gente que pone sus pantallas, que pone sus muros, que trata de protegerse y de esa manera busca entonces llevar la vida. Pero saben, hermanos, sí, pero ¿qué hago yo con la burla que me dan día a día? Le voy a decir algo que ya leímos. Mateo 5, bienaventurados sois cuando por mi causa los ofendan, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, toda clase de mal que incluye esa burla incrédula. ¿Cómo tomo yo la burla? Sí, con honestidad, digámoslo. Respire hondo. Sí, respire hondo, porque a veces la burla es ofensiva.
le va a ofender. Y sabe, respire hondo, pero mírelo con compasión. ¿Y cómo puedo yo entonces verme cuando recibo una burla? Mírate, dice el Señor. Porque fueron palabras del Señor en capítulo 5 de Mateo. Bienaventurados sois. Eres feliz, eres feliz, eres feliz porque tú estás viviendo el mismo escenario que yo he vivido. Jesús no te está presentando nada que Él mismo no ha sufrido. Jesús te presenta en el escenario real, donde lo que te van a decir es burlarte de ti, como lo hicieron con Él en el mismo momento de morir. Y ojo, muchachos, y ojo, iglesia, porque recordémonos, óigalo, Jesús moribundo, Jesús con sus manos clavadas, Jesús con sus pies atravesados, Jesús con su costado así herido, Jesús con la corona puesta con rabia en su cabeza. Y aún así se burlaban de Él. A otro salvó. Que se salve el mismo, que baje de la cruz a ver si es cierto. Dígame usted, ¿es eso menos de lo que le pueden decir a usted? Yo creo que Pedro tiene razón, ¿no? Tiene razón al recordarnos, ¿sabes qué? La verdad que tú crees te enfrenta en escenarios así. Pero aun cuando se burlen de ti, siéntete gozoso, siéntete bienaventurado. Y también que lo que tú crees no lo puede anular ninguna burla de ningún incrédulo. ¿Se da cuenta? No puede anular tampoco el que Jesucristo venga como Señor, como juez a juzgar esta tierra. Hermanos, y Pedro nos lleva a un segundo principio en los versículos del 3 al 7 y dice allí, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste. Por lo cual, el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Cuál es el segundo principio, hermanos? Anótelo. Porque la burla incrédula pone en evidencia la ignorancia. La burla incrédula pone en evidencia la ignorancia. Y basta platicar con ellos. Basta platicar. Ya una vez una arquitecta muy intelectual, leyendo yo mi Biblia, se me acercó y me dice, ¿y tú crees en eso? La Biblia, me dijo así, la Biblia fue escrita para los hombres, para favorecer a los hombres. La Biblia es una escritura machista. Eso fue lo que me dijo allí mientras yo leía la Biblia. Y entonces, ¿saben? Se comprueba esto. Se comprueba que esa burla incrédula pone en evidencia la ignorancia, por muy intelectual que sea en su campo. Y entonces me lo dijo frente a otros compañeros ahí. ¿Sabe qué le respondí? Le dije, si tú supieras, le pregunté, ¿has leído tú la Biblia alguna vez? Me dice, no, fíjense. Y yo entonces la atraje a mi terreno. Y le digo, porque si tú leyeras la Biblia, te dieras cuenta cómo Dios honra a la mujer en la Biblia. Si tú te dieras cuenta al leer la Biblia, cómo Dios aprecia a la mujer, ama a la mujer. Más allá de cualquier ideología feminista, mujerismo o lo que fuera, si tú leyeras de veras la Biblia, te dieras cuenta cuán equivocada estás. Y se quedó así medio atarantada, ¿no? Hermanos, aquí el principio nos lleva a que veamos, por lo que Pedro dice, que la burla incrédula
pone en evidencia la ignorancia. Y note de qué manera, porque en el versículo 3 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días, y vamos a tener que, ojo hermanos, no nos perdamos acá, porque Pedro nos está tirando perlas a nosotros, pero perlas de verdad, no a cerdos, sino a gente creyente, a gente que comulgamos esta verdad. Porque Pedro aquí en el versículo 3 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros tiempos, ¿cuáles son los postreros tiempos? Hermanos, cuando hablamos de los postreros tiempos van desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Los postreros tiempos no son necesariamente los tiempos últimos de ya donde todo va a reventar. No, es que los tiempos postreros vienen desde que Jesucristo aparece por primera vez en este mundo, en su encarnación, hasta cuando Él aparezca de nuevo en su segunda venida. Pedro nos está compartiendo perlas para que nuestra verdad cimentada en Cristo pueda estar fuerte. Y saben, hermanos, aquí en el versículo 3, Pedro nos da esa brújula, ese propósito, ese alcance de esta verdad con que toda la edad entonces entre la primera venida y la segunda venida del Señor se llaman tiempos postreros. Toda esta era es y son los tiempos postreros. De hecho, así el escritor a los hebreos lo dice también, ¿no? En el capítulo 1 él dice, en otro tiempo Dios habló por medio de los profetas, los sueños y demás. Pero en estos postreros tiempos, dice, nos ha hablado acerca o por medio de su Hijo. Estamos en los postreros tiempos desde que Cristo vino en su encarnación hasta cuando Él aparezca en gloria y con poder a juzgar. Ahora, es aquí en el versículo 3, donde Pedro también va de la mano con Pablo, ¿sabe? Porque una de las cosas que Pablo advierte en todas sus epístolas es la segunda venida del Señor. Y ellos han estado en contacto con Pablo, como ya hemos dicho, de acuerdo a lo que dice allí en el versículo 16. Pedro reconoce que Pablo les ha escrito a ellos también. Pedro asume que estos conocen acerca de ese tema. Pedro se une a Pablo para que estos puedan estar alertas y entonces, hermanos, podemos recordar a un Pablo, ¿no? A un Pablo allá que le dice a Timoteo, Timoteo, ten en cuenta, allá en el capítulo 4, verso 1 de la primera carta, le va a decir Timoteo, en los postreros tiempos van a venir días peligrosos. Sí, y da una lista. Y dentro de esa lista, él habla que algunos apostatarán de la fe, dice. Le vuelve a escribir Pablo a Timoteo en la segunda carta. Y allá en la segunda carta le habla que en los postreros días, dice, van a venir algunos que tendrán apariencia de piedad, pero que con su vida reflejan todo lo contrario. Es allá en la epístola de Judas. Sí, hablando al igual que Pedro en el mismo contexto, allá en la epístola corta de Judas, va a decir allá en el versículo 18, haced memoria de lo dicho por los apóstoles. ¿Y qué fue lo dicho por los apóstoles? Lo que dijeron los apóstoles es que son personas, falsos maestros, que no tienen el Espíritu de Dios, que no tienen la nueva vida y que por lo tanto niegan también la verdad. Ahora, hermanos, el versículo 3 sigue. Andando según sus propias concupiscencias. Viven, y lo interesante es esto, ojo, porque han pasado 30 años aproximadamente, óigalo. Sí, cuando Pedro está escribiendo esto, han pasado aproximadamente 30 años desde que Jesús resucitó y ascendió a los cielos, como está escrito en el libro de Hechos capítulo 1. Han pasado 30 años aproximadamente después de ese momento. Y en 30 años, estos falsos maestros, oigan, considerando que 30 años son demasiado, dicen, nunca esa segunda venida ha ocurrido. La segunda venida de Cristo es una farsa. Porque esperar 30 años es suficiente. Porque entonces, a este momento ya hubiera venido. Y mis hermanos, ¿acaso no fue esa la pregunta que le hicieron los discípulos a él antes de que él partiera? Señor, ¿vas a restaurar tu reino en este tiempo? Y recuerda la respuesta. No les toca a ustedes conocer cuándo yo vengo.
Lo que les toca a ustedes es vivir en la manera en cómo ustedes han creído acerca de mí. Lo que les toca a ustedes es cumplir la misión como testigos míos. Lo que les toca a ustedes como responsabilidad es hablar de la verdad que transforma. Eso es lo que les debe de preocupar. Eso es lo que tiene que ser su prioridad. No estar pensando cuándo. Y mucha gente hoy se entretiene cuándo, ¿sabe? ¿Cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Y total que están pensando tanto en el cuándo que se olvidan de vivir una vida agradable al Señor. De una vida en la cual se nos pide que seamos testigos y que podamos hablar de esa verdad que también cambia. En el versículo 3 y 4, estos falsos maestros, ¿saben qué? Bueno, como ya no vino, como ya pasaron 30 años, entonces la venida es una farsa, pues vivamos como querramos, ¿verdad? De hecho, los corintios tenían esa misma manera de pensar también. Comamos y bebamos porque mañana vamos a morirnos de todas maneras. ¿Ya? Y aquí en el versículo dice 4 y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está? Porque desde el día en que los padres durmieron, y dormir aquí se refiere a morir, ya habían muerto muchos cristianos del primer siglo. A este momento ya habían muerto muchos que habían creído. Bueno, estos murieron y no vino, ¿ya? Desautorizando la venida del Señor. Todas las cosas, dice, permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Qué está diciendo Pedro acá? De lo que piensa la gente de su época. Está diciendo Pedro, ¿no? Que la rutina ha sido la misma cada vez en cada generación. Lo que piensa la gente. La gente nace. La gente llega adulta, se reproduce, se muere, hasta ahí, y viene la otra, y sigue, y todas las cosas continúan en la misma rutina hasta ahora, no ha pasado nada. Y entonces Pedro, hermanos, saca a colación algo interesante acá. Estos ignoran, dice, voluntariamente, que en el tiempo antiguo, Pedro va a contrarrestar esa manera de pensar. Y lo que Pedro va a decir es que desde el tiempo antiguo, que no se les olvide, que la palabra de Dios cuando dijo que fueran las cosas, existieron. Y esa misma palabra fue la que condenó a la humanidad cuando vino el diluvio, dice. Ese diluvio que fue, óigalo, hasta el momento ha sido el cataclismo más grande de toda la historia. Esa inundación global del planeta Tierra fue el juicio de Dios sobre una humanidad pecadora. Pues la misma palabra que dijo algo y que las cosas vinieron a existir fue la misma palabra del mismo Dios que también trajo juicio a la humanidad y que en su gracia rescató a algunos. Y esa misma palabra que trae juicio y que trajo juicio con agua, dice ahí que esta tierra está reservada también para el juicio que viene, que es con fuego. Y me encanta esto, ¿sabe por qué? Bueno, no es que me guste que venga juicio en el sentido de no tener misericordia de la gente. A lo que me quiero referir es que Dios tiene poder para actuar con los elementos como Él quiere. Mire qué cosa, de veras, cuando yo estaba viendo el pasaje y vemos otros pasajes, vemos como Dios, el Señor soberano, cómo Él usa los elementos de la naturaleza a placer. No de una manera caprichosa, no. De una manera justa, Él usa su creación. Y allí en el versículo, Pedro hace alusión precisamente al diluvio. Y hermanos, es terrible. Es que ni siquiera, fíjalo, ni siquiera nos podemos imaginar qué significa un diluvio. Si acaso apenas podemos tener una pequeña muestra, una pequeña imagen que basta 48 horas de lluvia terrible para que todo se inunde, ¿no es cierto? ¿Sabe que viendo las noticias con mi familia? Dios mío, de veras, cuando uno ve las imágenes del desastre ahí en la Florida por un huracán que apenas transitó 48 horas en la Florida y todo el desastre que ocasionó, oigan, es para que se le meta el miedo a uno bien adentro de lo que puede significar 40 días y 40 noches lloviendo, que se destapen los cimientos del interior de la tierra, que venga la lluvia desde arriba y que estos choquen entre sí para traer juicio. Ni siquiera lo podemos imaginar. Es que apenas un tsunami
Es la muestra, es una pequeña muestra de cómo Dios puede usar los elementos. Y Él sabe usar su palabra que creó. Él sabe usar su palabra que juzgó con un diluvio. Él sabe usar su palabra porque es un Dios que sigue interviniendo en la historia. Lo que están diciendo aquí estos incrédulos burlescos es que Dios se ha mantenido a distancia. Él no interviene. Las cosas suceden porque tienen que suceder desde el principio hasta ahora. Han sido lo mismo. Como quien dice, Dios no tiene control y Dios no interviene en la vida de nadie. ¿Se dan cuenta? Pero Dios, dice Pedro, interviene. ¿Y saben qué? Interviene tanto que Él va a usar el elemento del fuego para juzgar también. Así como usó el elemento del agua para juzgar en la antigüedad, Él puede usar el elemento del fuego. Y dice allí el versículo, ¿no? Por el cual el mundo de entonces pereció, anegado en agua. Luego el 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ahora, casi vamos a terminar. Yo pensé que no podía lograrlo. Pero me queda claro una cosa, hermanos. Mire, el Señor es tan justo, tan perfecto, que el apóstol Pablo lo supo decir ahí en Romanos. Con todo esto que vemos, ¿no? Y que pensamos como que si a Dios se le fue la rienda y se le soltó y no sabe qué hacer. Oigan, Dios continúa en perfecto control. Y allá Pablo va a decir en Romanos que la naturaleza misma gime por ser redimida. Así como nosotros gemimos por dentro, dice Pablo, gemimos que el Señor venga. ¿Gime usted por dentro? Que el Señor venga y que su justicia se establezca. Mis hermanos, déjenme llevarles a unas conclusiones que considero prácticas. Que al igual que Pedro, estoy queriendo también ser pastoral en estas conclusiones. Y aquí vienen algunas. Porque estas aplicaciones intento primero que sean bíblicas, intento que sean reales y también intento que sean experimentales en nuestra vida diaria. Ahora, ¿a qué conclusiones llegamos del pasaje? Óigalo esto, habla de burla, ¿de acuerdo? Se van a levantar burladores. Usted va a tener burladores cerca, ahí donde estemos, con quienes estemos, van a haber burladores de su fe, que le van a querer perturbar a usted de la verdad que ha creído. O sea, Pedro ni Jesús van a disimular esa realidad. Vamos a tener esa clase de burla incrédula, pero esto es lo que yo aprendo del pasaje. Se burlan porque te están observando. Ten en cuenta eso. Se burlan porque te están observando. Y ese es tu recurso para dar testimonio de una vida distinta. Así que, hermano, míralo así. A mí se van a burlar de mí y se van a burlar de usted porque lo están observando. Porque saben que es cristiano. Porque saben de que usted dice que cree en Jesucristo. Y ese va a ser tu recurso para dar testimonio de una vida distinta. La segunda conclusión a la que llego es que cada burla también nos coloca en el escenario del mismo Jesús, como ya hemos dicho, en el mismo escenario del mismo Señor Jesucristo. Pero somos bienaventurados cuando se burlan de ti por Él. Sí, eres bienaventurado, mi hermano, mi hermana. No te veas apocado y no. Se van a burlar, pero eres bienaventurado. Una tercera. Oiga esto. Tu trabajo no es convencer a la gente. Tu trabajo no es convertir a nadie. ¿De acuerdo? Tengamos claro eso. Su trabajo y el mío no es convertir a nadie, ¿ya? Sino ser luz y ser sal, como hemos leído. Ese es nuestro trabajo. Y al ser sal y hacer luz, entonces dejemos que el Espíritu Santo sea
el que convenza de pecado, de justicia y de juicio. No es nuestro trabajo convertir a nadie, es el Espíritu Santo. Pero sí nuestro trabajo es ser sal y luz. Una más, aprende a ser paciente. Y les quiero ser honesto, a mí me ha costado esto. Ser paciente con la gente que me ataca mi fe. No es fácil. Pero cuando somos pacientes, entonces mostramos madurez. Cuando sabemos oír a la persona, porque con la burla esconde sus verdaderos miedos internos, entonces podemos ver a la gente con compasión. Y me va a preguntar, sí, pero ser paciente, que me estén ahí ridiculizando en medio de todo, sí. De eso estoy hablando. De ser paciente en esos escenarios para que, hermanos, la madurez se pueda mostrar precisamente en ese fruto del Espíritu Santo. Ser paciente. Y al ser pacientes, también ore por ellos. ¿Cuánta gente no ha estado en oposición a muchos cristianos que terminan diciéndole, ¿sabes qué? Puedes orar por mí. Qué lindo, ¿no? Yo oro para que llegue ese momento con usted también. Y lo último, hermanos, la última aplicación que saco de este pasaje es, a pesar de la burla, ¿sí? A pesar de la burla, cumple tu misión de ser testigo del Señor mientras Él todavía no viene. Y que con eso entonces la verdad es esta: responde a la burla incrédula de otros, declarando la verdad de Jesucristo. ¿Cómo se responde a la burla? Pues hermanos, responda a la burla de otros, a la burla incrédula de otros, declarando la verdad de Jesucristo. Y que de esa manera podamos seguir perseverando en Él. Oramos. Padre, muchas gracias por darnos este regalo. Señor, por ceñir los lomos de nuestro entendimiento en tu palabra, en tu verdad. No solamente leerla, no solamente cantarla, también, Señor, afirmarla desde lo más profundo de nuestro ser. Que tu pronta venida está, Señor, a las puertas, y que eso nos haga caminar en una manera agradable, sin perder, Señor, la realidad de que podemos estar expuestos a toda clase de decires, a toda clase de burla, a toda clase de, Señor, calumnia. Pero, Dios, permítenos crecer, madurar y también, Señor, ser fieles, cumplidores de la misión que tú nos has dejado, incluyendo hacia personas también que pueden estar en desprecio de tu verdad. Que podamos ser la proximidad, Señor, más cercana de tu verdad en sus vidas al ver nuestras vidas distintas. Muchas gracias, Señor, por el privilegio que nos das como familia de fe, afirmarnos en tu palabra. Muchas gracias por ser quien eres y por tomarnos para ti en tu gracia, Señor, por la sangre y por los méritos de tu Hijo Jesucristo, en cuyo nombre, Señor, oramos y lo hemos pedido. Amén y amén. Mis hermanos, buen provecho.